La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza, presentan su programa, La Hora de Israel. A partir de este momento, disfrutará de un interesante contenido que le llevará a conocer más de la nación elegida por Dios. La Hora de Israel. He sido testigo por los años que Dios me ha dado del cumplimiento de una promesa que el Dios único y verdadero ha hecho. Y se encuentra en Génesis, capítulo 12 y versículos 1 al 3. Puede que piense que lo sabe de memoria, y me encantaría que así fuera. Pero permítame leerle. Al comenzar la hora de Israel, la promesa que Dios me ha mostrado se cumple indefectiblemente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con todo mi amor, comenzamos este año con el primer programa que la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén produce en Canal 27 de televisión. Y para hacerlo como merece, el año en que se cumplirán 70 años del Estado de Israel, hemos invitado a su embajador, al embajador de Israel en la República de Guatemala, para que nos acompañe. Y como suele ser mi costumbre, leo con mucho respeto y con mucho aprecio su currículum. El embajador Matanya Cohen ha tenido una carrera diplomática como embajador del Estado de Israel en Guatemala y en Honduras en la actualidad. Pero antes fue director del Departamento de Capacitación de Mashav, la agencia israelí de cooperación internacional. En el año 2007 al 2011 fue embajador del Estado de Israel en El Salvador y en Belice. Ha sido director del Departamento de América Central y el Caribe en la Cancillería, allá en Jerusalén. Director adjunto del Departamento de Suramérica en la misma Cancillería. Fue cónsul en Miami, Florida. Consejero en el Departamento de Asuntos Económicos para el Medio Oriente en la Cancillería. Primer secretario y viceembajador en la Embajada de Israel en Nicosia, Chipre, en los años 1996 a 1999. Segundo secretario y viceembajador en la Embajada de Israel en Lima, Perú. Eso fue en el año 93 hasta el año 96. Es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, graduado del curso de diplomáticos en la Cancillería israelí. Ha tenido reconocimientos que debo de mencionar. Doctor honoris causa en Relaciones Internacionales de la Universidad Albert Einstein en El Salvador, otorgada en el 2011. Condecoración de la Orden Nacional Doctor José Matías Delgado en el grado de Gran Cruz, placa de plata, otorgada por el presidente de El Salvador en el 2011.
distinción honorífica, noble amigo de El Salvador, otorgada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en el mismo año. Sirvió en el ejército en la defensa de Israel, obteniendo el rango de capitán allá en los años 83 al 87. Nació en Jerusalén, allá en el año de 1965, casado con Shira, su esposa bendita, y es padre de 2 hijos, Eyal y Amit. Excelentísimo embajador, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, pastor. Es un honor, gran honor para mí estar el primer invitado en el primer programa de este año 2018, un año muy especial. Muy honrado de ser en este programa. Muchísimas gracias por invitarme. Es una alegría tenerle con nosotros. Oportunamente en los planes del Altísimo, en los planes del Eterno, en los planes que van más allá de nuestra comprensión plena, ¿cuál es el sentir que está en su corazón con respecto a la decisión del presidente de la República de Guatemala, el licenciado Jimmy Morales, cuando ha decidido trasladar la embajada de Guatemala, de Tel Aviv, a Jerusalén? Bueno, la decisión del presidente Jimmy Morales fue justa, valiente e histórica. Y quiero explicar. Justa, la ciudad de Jerusalén es la capital del pueblo judío desde hace 3000 años. Nunca en la historia ha sido una capital de ninguna otra nación. Hay que recordar eso. Jerusalén es la capital del Estado de Israel desde su primer año. Ya 70 años es la capital del Estado de Israel. Allá se encuentra el despacho del presidente, del primer ministro, la mayoría de los ministerios del gobierno, el Parlamento israelí, el Corte de Justicia Suprema de Justicia israelí, la Cancillería israelí. Cualquier embajador extranjero que vive ahora afuera de Jerusalén, que quiere llegar a una cita, una reunión en la Cancillería, viaja a Jerusalén. Cualquier embajador que presenta sus cartas credenciales con el presidente de Israel hace eso en Jerusalén. Amén. Así que Jerusalén está mencionada en la Biblia más de 700 veces. Todos los profetas que están mencionados en la Biblia y todos los televidentes conocen la Biblia, estuvieron o vivieron en Jerusalén. Jerusalén no está mencionada ni una vez en el Corán. Y yo tengo mucho respeto al fe musulmán, pero Jerusalén no está mencionada allá. El profeta Mahoma nunca ha visitado a Jerusalén. Jerusalén siempre ha sido, es y será la capital del pueblo judío y el pueblo de Israel. Esa es la razón justa. Ahora, ¿por qué es una decisión valiente? El presidente Trump lo declaró el día 6 de diciembre que conoce a Jerusalén como capital de Israel y va a trasladar la embajada, o mejor dicho, retornar la embajada a Jerusalén. Es muy difícil ser el segundo. Es muy fácil ser número 10, número 20, y estoy seguro que en el transcurso de los próximos meses o años, la mayoría de los países del mundo va a trasladar la embajada a Jerusalén. Pero siempre van a recordar quién fue el segundo valiente, y ese es, tengo mucha admiración y mucho respeto a esta decisión del presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel. Y histórica. Hace exactamente 70 años, un mes y 70 años, nosotros celebramos un evento histórico, la decisión famosa de la ONU en 29 de noviembre de 1947 de crear 2 estados, un estado judío y un estado árabe. Guatemala tenía un rol fundamental en esa decisión con su embajador allá en la ONU, Jorge García Granados, que jugó un rol fundamental, como dije antes, tanto en la comisión del UNSCOP que visitó a la tierra de Israel y recomendó esa decisión, y por supuesto en los días y las horas antes de la decisión, cuando él habló y convenció a sus homólogos latinoamericanos de votar a favor de esa decisión. 70 años y un año después, en mayo de 1948,
Estados Unidos fue el primer país en el mundo que reconoció al nuevo flamante Estado de Israel. Ese fue el 15 de mayo de 1948, cuando el Estado de Israel tenía solo un día. El segundo país que reconoció al Estado de Israel fue Guatemala, y de nuevo, con la decisión del mismo Jorge García Granados. 70 años después, mira qué pasa, la historia se repite. La decisión valiente histórica del presidente Trump de conocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar la embajada. Y de nuevo, Guatemala es el segundo país en el mundo, después de los Estados Unidos, que decide retornar la embajada a Jerusalén. La historia recuerda a Jorge García Granados. Mire, 70 años después estamos hablando de Jorge García Granados. Y estoy seguro que mi sucesor en 70 años, que va a estar aquí y hablar en este programa, va a hablar del presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel, que tomaron esa decisión histórica y valiente. Nadie va a recordar, no en 70 años, en 7 años, todos los analistas políticos que escriben en los periódicos contra esta decisión histórica. Pero todos van a recordar el presidente que tomó esa decisión. Así que yo estoy muy feliz, muy orgulloso de servir, y la palabra es servir en Guatemala como orgulloso embajador del Estado de Israel. Ese es el país más amigo que tenemos, por supuesto, en este continente de América Latina desde hace 70 años. Y mi compromiso es estrechar aún más estas relaciones de cooperación y amistad entre los dos países. Embajador Bendito, cuando usted ha hablado de las 3 razones por las cuales se siente tan agradecido por la decisión de nuestro presidente, yo veo algo más. Como siervo que soy, como pastor que soy, y es algo que usted identifica. Dios planeó que Guatemala fuera en las 2 ocasiones el segundo, como planeó que fuera en las 2 ocasiones Estados Unidos el primero en participar en las decisiones que ha mencionado. De acuerdo con lo que aprendemos en la Torá, en la Sagrada Escritura, la soberanía de Dios nos ha concedido un privilegio. Cuando yo vengo a exponer en los cursos que puedo dar de la historia de Israel, puedo contarles cómo una nación, a través de un presidente como Estados Unidos, hace su reconocimiento en 1948. Y viene Jorge García Granados, y lo seguimos mencionando, y hace la misma situación de hacer el segundo país. Y ahora nos corresponde de nuevo. Esto no puede ser casualidad. Tiene que haber algo más, y me siento como guatemalteco profundamente agradecido. Conozco la Biblia y sé que lo que aquí dice es una bendición para aquel que la entiende y la cree. Por lo tanto, puedo decir a usted, querido televidente, que somos bendecidos. Somos realmente elegidos por Dios para un privilegio que hoy nuestro embajador, como invitado al programa, nos está diciendo. Guatemala ha participado en 2 ocasiones a la manera que Dios lo ha permitido. Yo sé, embajador, que cuando hablo así hay escépticos, lo sé, pero la mayoría de la gente que ve el canal, que ama a Israel, porque es un canal que ha estado por años de años, desde que se fundó, aquí ha estado Israel presente en algún programa. Sé que ellos, ustedes,
están orando por la paz de Jerusalén, orando por la tierra, el Eretz Israel, y están orando para que lo que está haciendo Dios en el mundo, hayan otras naciones que imiten lo que Guatemala hizo. Y espero con todo mi corazón que así sea. Embajador, hemos visto algunas cosas en las redes sociales positivas y he visto de naciones del mundo que se han sumado bendiciendo a Guatemala por su decisión. Sí. ¿Puede contarnos respecto al tema? Primero que todo, también quiero agradecer a los televidentes. Nosotros recibimos en la embajada decenas, más, cientos de llamadas telefónicas, email, mensajes de WhatsApp, cartas de agradecimiento al presidente, felicitando al presidente. Quiero solamente mencionar, tenemos aquí en Guatemala, gracias a Dios, una liga de amistad parlamentaria de casi 50 congresistas que ellos firmaron una carta al presidente para pedir al presidente que conozca a Jerusalén como capital de Israel. Quiero decir que no hay otros países con tantos congresistas que apoyan a Israel. La Embajada de los Estados Unidos acá, aplaudimos la decisión histórica del presidente Jimmy Morales y el gobierno de Guatemala de trasladar su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. Pero no solamente llegaron a la embajada cartas y bendiciones de Guatemala, sino también fuera de Guatemala, y tengo aquí el más importante, creo, que es una carta de agradecimiento del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y Benjamin Netanyahu le llamó personalmente al presidente Morales para agradecerlo para esta votación y esta decisión. Y quiero decir que quizás vamos a tener aquí una visita del primer ministro. Si viaja este año 2018 a América Latina, él prometió de hacer todo lo que él pueda para llegar también a Guatemala. Tenemos organizaciones judías internacionales, tenemos cartas que llegaron de comunidades judías en Uruguay, por supuesto aquí en Guatemala, de Perú, de Costa Rica, de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Panamá, de Ecuador y de mucho más. O sea, casi todo el mundo está felicitando al presidente Morales. Pero lamentablemente también hay aquí personas, más que todo, de nuevo, analistas políticos que escriben artículos en la prensa local que son anti esa decisión. Y lamenté mucho hoy cuando escuché que uno de ellos presentó solicitud de amparo en el CC contra esa decisión. Y yo busqué en su página de Facebook quién es ese señor. No quiero mencionar su nombre, pero ese señor tiene en su página de Facebook, está lleno de odio contra el Estado de Israel, lleno de propaganda anti-israelí, propaganda palestina mentirosa. Y voy a dar un ejemplo. Y quiero que los televidentes vean eso, estas mapas que muchos palestinos usan en su propaganda falsa. Dice acá el área verde, área bajo control palestino, y el y el amarillo bajo control israelí. Dice este mapa que en 1946 existió un país árabe que se llama Palestina. Y es una mentira grande. Nunca en la historia, nunca existió un país árabe que se llama palestino. No existía un pueblo palestino hasta los años 60, 70, donde se estableció la OLP, la Organización de Liberación de Palestina. En la decisión famosa de la ONU no hablaron de un Estado israelí y un Estado palestino. Hablaron de un Estado israelí y un Estado árabe. La palabra Palestina fue usada
de los romanos hace 2000 años. Así es. Y toda esta zona fue un mandato británico, bajo los británicos. No existía ni un país que se llama Palestina, ni un país que se llama Israel. Entonces, esa es una mentira grande. Ahora, la ONU decidió en 1947 de crear 2 estados. Un estado judío acá y un estado árabe que es el verde. El estado judío recibió más del 50% de su área, un desierto del Negev. Pero a pesar de eso, los judíos recibieron esa decisión con mucha alegría, porque la primera vez en 2000 años la comunidad internacional les otorgó un estado independiente. ¿Y cuál fue la respuesta del lado árabe y de los países árabes? Ellos la rechazaron y empezaron en una guerra que se llama la Guerra de la Independencia. Si aceptaron los árabes en 1947 esa decisión, podríamos hoy disfrutar de 70 años de paz y prosperidad en el Medio Oriente. Lamentablemente, no fue la primera vez que los palestinos perdieron una oportunidad. Siempre perdieron la oportunidad de perder oportunidades. Esta fue la consecuencia de la guerra de 1948. Y mira lo que hicieron aquí la propaganda. Este es el año 2020. Yo no soy profeta, usted no es un profeta, nadie puede ser profeta. Pero aquí los palestinos dicen en este mapa que no va a quedar ni un palestino en toda la tierra. O sea que nosotros, Dios nos guardia, vamos a expulsar a todos o a matar a todos. Eso es una propaganda fea, propaganda fea y mentirosa. Así que quiero que todos los televidentes sepan, el Estado de Israel es un Estado que quiere llegar a la paz. Nosotros queremos vivir en paz con nuestros vecinos palestinos. Nosotros ya somos cansados de la guerra, cansados del conflicto. Desde 1947 hemos ofrecido a los palestinos algunas veces ofertas, también a través de los presidentes de los Estados Unidos, y siempre la rechazaron. El problema es que los palestinos no reconocen el derecho del pueblo judío de vivir independiente en su propio Estado. Ojalá que llegue en el futuro un líder valiente entre los palestinos que va a regresar a la mesa de las negociaciones, Amén. Hablar paz con nosotros. Y una vez hablamos paz, podemos llegar a una solución. Ahora, la decisión del presidente Trump no es un obstáculo para la paz. En cualquier futura solución del problema palestino-israelí, Jerusalén será el capital del Estado de Israel, es obvio. Ahora, entonces, como dije antes, ojalá que llegue alguien que pueda hablar paz con nosotros. Queremos vivir en paz al lado de un Estado palestino pacífico, democrático. El problema es que hoy en día, lamentablemente, hay muchos elementos extremistas en los palestinos, en las organizaciones terroristas, que quieren crear un Estado palestino en lugar del Estado de Israel, no al lado del Estado de Israel. Ahora no vamos a permitir eso. El Estado de Israel es un Estado fuerte de punto de vista militar, punto de vista económico, punto de vista tecnológico. Nosotros no tenemos miedo de los países árabes alrededor de nosotros, al revés. Firmamos acuerdos de paz con Jordania, con Egipto. Quiere decir, esa es la prueba que la paz, se puede conseguir la paz en el Medio Oriente. Firmamos acuerdos de paz con Jordania, con Egipto. Estoy seguro que, de nuevo, una vez hay un líder valiente palestino que va a reconocer al Estado de Israel su derecho de existir, podamos llegar a la paz. Que así sea. ¿Qué más quisiéramos? Para usted, amado hermano en Cristo y amigo televidente, tiene mucha importancia comprender bien, como hemos dicho en muchos programas anteriormente, la realidad de que esta tierra que ocupa Israel en una cantidad tan pequeña, más pequeña que lo que es la República del Salvador,
tan pequeña como el departamento del Petén. Usted puede darse cuenta que estamos hablando de algo que es fácil de comprender, es pequeño en relación a todo lo que significa la tierra que les rodea a su alrededor. Pero es que cuando yo leo la Biblia y usted la lee, usted ve en el texto sagrado que Dios decidió darle esa tierra a su pueblo. Y usted ve en el texto sagrado que ese pueblo la tiene desde hace miles de años bajo lo que el Dios eterno decidió. Su capital fue la que él eligió. Pondré mi nombre en ella, Jerusalén. Textualmente lo dice. No es cosa de hoy. Hace 3000 años, el rey David establece la capital de Israel en Jerusalén. Ahí están las ruinas arqueológicas. Podemos caminar por el palacio donde vivió el rey David y podemos comprender perfectamente que el templo que le levantó Salomón y lo que significó después de David como hijo Salomón está construido en la explanada del templo. Y si sigo hablando, la historia me remonta siempre a miles de años atrás. Por eso, mi querido embajador, cuando el presidente Trump decide que se declara la capital de Israel, Jerusalén, lo primero que pienso es, Señor, iluminaste el entendimiento de una persona para darse cuenta que es tu capital, la capital que le diste a tu pueblo. Y eso es lo que él hizo. Y lo grande es que después podemos ver que el mundo, aunque no tienen el conocimiento bíblico que se requiere para comprenderlo, reacciona, algunos dudando, otros no aceptándolo, pero aquí está el testimonio, la escritura de propiedad, si me permite decirlo de esa manera, está en su Biblia. Y cuando hablamos así, no hay ninguna duda, no cabe la duda de que Israel fue dado por Dios y la capital Jerusalén dada por Dios. Y como Dios significa mucho para el que habla, y significa mucho para el embajador, y significa mucho para el guatemalteco que ama al Señor, que es cristiano, que conoce la Biblia, ustedes y yo podemos estar seguros que si el embajador habló de una decisión justa, absolutamente justa, aquí tienen la base indestructible, infalible, de que fue así. Cuando habla de valentía, por supuesto que sí. Estoy seguro que la valentía proviene del Espíritu que nos da la vida y de esa manera actuamos bajo su dirección divina. Y cuando hablamos de historia, ya hemos mencionado que lo que la historia ha enseñado es lo que ustedes han oído, que aquí en Guatemala es muy común. Tienda Monte Sinaí, panadería Ebenezer, librería Qumran. Y si sigo, no terminamos, querido embajador, porque Guatemala ama a Israel. Así es que el deseo de mi corazón es pedirles oración para que podamos tener gozo, contentamiento, alegría y gratitud, porque no es así nada más que Dios haya decidido que Guatemala fuese para Israel en 2 ocasiones lo que ha significado. Pero hablando de Guatemala y hablando de lo que hemos mencionado, hay más países, embajador, que pueden estar pensando en trasladar su embajada a Jerusalén.
Hay países que están pensando de eso, por supuesto, por obvias razones no puedo decir quién son esos países. Estamos en contacto con otros países amigos, pero quiero decir que no solamente Guatemala ama a Israel o los guatemaltecos aman a Israel, sino también Israel ama a Guatemala. El próximo, bueno, este año, 2018, estamos celebrando el 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Estamos festejando 70 años de relaciones de cooperación y amistad. Y quiero explicar un poquito a los televidentes qué significa cooperación. Yo tenía mucha experiencia en Mashav, como leyó antes usted, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que creó Golda Meir hace exactamente 60 años. Fíjese, hace 60 años, en 1958, el Estado de Israel tenía solamente 10 años, un país en desarrollo, país con problemas económicos, sociales y, por supuesto, problemas de seguridad. Pero Golda Meir decidió que ya los israelíes pueden apoyar y ayudar a los otros países del mundo. Este valor judío que se llama en hebreo Tikkun Olam, reparar el mundo, ya pensó sobre eso Golda Meir hace 60 años. 60 años atrás, la Agencia de Cooperación Internacional Israelí es uno de los más grandes, más importantes en el mundo. Ha capacitado alrededor, casi 300,000 profesionales en todo el mundo, entre ellos un presidente, el presidente actual de Honduras, Juan Orlando Hernández, y lo felicito por su victoria en las elecciones. Ministros aquí en Guatemala, 2 ministros son ex becarios de Mashav que estudiaron en Israel, la ministra de Trabajo y el ministro de Educación. Viceministros, 2 vicecancilleres son ex becarios en Israel, diputados, abogados, periodistas, etcétera, etcétera. Aquí en Guatemala hemos capacitado más de 6,000 profesionales, tanto en cursos en Israel como cursos acá con expertos israelíes. Nosotros tenemos cursos en Israel en 5 idiomas, es inglés, español, francés, ruso y árabe, por nuestros vecinos árabes. Y tenemos cursos en árabe también por nuestros vecinos palestinos, porque queremos desarrollar a los palestinos. No son nuestros enemigos. Quiero decir esto otra vez y otra vez. Pero nosotros enviamos a Israel muchas personas para cursos en español y en inglés en muchos temas de desarrollo, agricultura, agua, educación, salud, seguridad pública y muchos más. Hace un año el presidente Morales visitó a Israel por la primera vez que visitó un país fuera de las Américas. Fue una visita exitosa. Tuvo una reunión con el presidente Reuven Rivlin, con el primer ministro Netanyahu y más. Y el primer ministro Netanyahu le ofreció apoyo y ayuda de la cooperación israelí. El presidente Morales pidió más que todo en el tema de agua. Y contó al primer ministro sobre el corredor seco que tienen ustedes acá en el noreste del país. Y nosotros apoyamos en eso. Llegó una delegación de expertos israelíes. Nosotros vamos a instalar un sistema que capta agua de lluvia para que después, con un proceso de purificación, se pueda tomar la agua por mucho tiempo. Nosotros tenemos tecnología. Israel es un país, es un líder mundial en la ciencia, la tecnología, la agricultura, y estamos compartiendo esta tecnología con nuestros amigos en el mundo. Y Guatemala es uno de los mejores amigos en el mundo. Y estoy muy feliz que puedo traer acá tecnología israelí y vamos a instalar este sistema o este mes de enero o el próximo mes de febrero en la escuela agrícola en Zacapa. Y ese es solamente un ejemplo. Vamos a traer más tecnología israelí, vamos a traer más expertos israelíes, más capacitación israelí, más que todo en el tema agrícola. Guatemala fue elegido como país de prioridad para la cooperación israelí. ¿Qué quiere decir eso? Más becarios en Israel, más proyectos, más cursos acá y mucho más cooperación. Mi amigo y colega, el director general de la
Agencia de Cooperación Israelí, en 2 meses, en el inicio del mes de marzo, va a visitar a Guatemala. Por la primera vez en la historia que tenemos un director general de Mashav que llega aquí. Así que tenemos muchos planes para este año, y no solamente en agricultura y agua, también seguridad pública. Hablé con el ministro de Gobernación, tenemos un proyecto en la ciudad de Villanueva y muchos más. Vamos a necesitar 2 horas para hablar sobre la cooperación israelí, pero eso nosotros damos con mucho amor a Guatemala por muchos años y ahora con mucho más amor con esa decisión histórica del presidente Morales. Gracias, embajador bendito, porque en el nombre de nuestra nación y en el nombre de mucha gente que necesitaba de esa ayuda, sabemos que van a ser beneficiados, bendecidos, decimos nosotros, por lo que ustedes están haciendo. Y el habernos puesto a Guatemala como un país prioritario es un regalo que viene del cielo, sabiendo lo que ustedes han logrado con la tecnología y el avance que han tenido, admirable. Siempre hablamos de los premios Nobel y el porcentaje de judíos es enorme en relación al número de premios Nobel que se ha dado. ¿Por qué? Siempre he dicho, porque Dios tiene una nación que Él escogió, que Él eligió, lo dice la Sagrada Escritura, y es su pueblo, es Israel, son los judíos. Embajador, cuando hablamos de 70 años, que va a ser en breve la celebración para nosotros el 14 de mayo, el 15 de mayo, la pregunta es, ¿estamos realmente teniendo algún acontecimiento a nivel del Estado de Israel extraordinario por tratarse de una fecha con el número 7 que significa algo para muchos judíos? ¿Va a ser algo significativo la celebración? Por supuesto, el número 70 significa mucho para nosotros. 7 días, en 7 días Dios creó el mundo, y el número 7, el número 70 significa mucho para nosotros. Y este año no será un año como el año pasado o el próximo año. 2018 será un año especial. Nosotros planeamos aquí, aparte de todos los eventos o actos, actividades de cooperación internacional que mencioné antes, también actividades culturales. Quiero traer acá la cultura israelí. Quiero que el pueblo guatemalteco conozca la cultura israelí. Vamos a traer una banda de jazz aquí. Vamos a proyectar aquí películas israelíes. Quiero traer acá un chef israelí desde Israel para que los guatemaltecos conozcan la comida israelí, la culinaria israelí, que es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque la comida israelí, la culinaria israelí, la cocina israelí es una mezcla de todos los judíos que llegaron de todos los países en el mundo. Usted sabe que Israel es un país que absorbió judíos de más de 100 países en el mundo. Entonces, cuando llegaron judíos de Marruecos o Tunisia o de Rusia o de Argentina a un lugar, crearon también una buena cocina. Entonces, quiero que los guatemaltecos conozcan eso. Vamos a tener también el día 13 de mayo un desfile y estoy invitado a todos los guatemaltecos, todo el pueblo guatemalteco, un desfile 13 de mayo, 9 de la mañana, sale de Plaza Israel hasta la Plaza Central con banderas, con bandas, etc. Vamos a hacer muchas celebraciones y no solamente aquí, mi intención es salir, no solamente aquí en la capital, mi intención es salir también fuera de la capital, festejar el 70º aniversario del Estado de Israel, 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países y el 60º aniversario de Mashav, de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional. Entonces es un año sumamente especial y los invito a todos los televidentes a participar en estos eventos tan importantes que vamos a tener este año. En el tiempo tan corto que nos queda, ¿qué planes podemos tener en Guatemala en la comercialización de productos? Por ejemplo, en la parte puramente de lo que es empresariado, instituciones en Guatemala, si hay algún proyecto al respecto. Sí.
Mire, el comercio bilateral entre los dos países es alrededor de 32 millones de dólares, entre ellos 29 millones de dólares exportación israelí y 3 millones exportación de Guatemala. 32 millones de dólares comercio bilateral es bueno, pero no es suficiente. Mi objetivo es duplicar ese número. Primero que todo, quiero que sepan los televidentes que tenemos acá en Guatemala presencia de empresas israelíes. La empresa israelí Solel Boné, que ya tiene aquí más de 41 años, construyó carreteras, pero ahora tiene que ver con sistemas hídricos de electricidad. Tenemos la presencia de empresas israelíes como Netafim, o sea, compañías de riego por goteo, empresas de agricultura. Y tenemos aquí un israelí que en la zona de Zacapa está cultivando melones y sandía en una muy buena calidad. Así que hay aquí israelíes y hay aquí tecnología israelí. Pero yo quiero traer más. Por eso yo inicié una misión de empresarios israelíes que estoy esperando que lleguen en el finales de mes de marzo, una delegación de personas de negocios israelíes. El problema entre Israel y Guatemala es la distancia. Así es. Para personas de negocios israelíes, Guatemala es muy lejos y para los guatemaltecos, Israel es muy lejos. Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, distancia geográfica no es un obstáculo, no debe ser un obstáculo. Pero a pesar de eso, con la Cámara de Comercio de Guatemala, y voy a tener la próxima semana una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria aquí en Guatemala, con la Cámara de Comercio Israel-América Latina en Israel, vamos a traer una delegación de empresarios israelíes. Yo también quiero enviar empresarios guatemaltecos a una exposición que es muy grande en el mes de mayo que se llama Agritech. Es una exposición agrícola que puede ver allá la alta tecnología israelí en el tema de agricultura, medio ambiente, agua, etc. Quiero que los guatemaltecos conozcan la tecnología israelí y quiero traer la tecnología, la innovación, el emprendimiento israelí aquí a Guatemala. Así que eso es lo que nosotros estamos planeando. Quiero que Guatemala exporta a Israel más productos, quiero que Israel vende aquí más productos. Eso es muy importante. Y con el apoyo de las organizaciones aquí del ministerios de gobierno, organizaciones como Cámara de Comercio, estoy seguro que podamos aumentar el comercio entre los dos países. Así que relaciones políticas bilaterales excelentes, relaciones de cooperación a través de la agencia israelí Mashav, que como dije antes, Guatemala es un país de prioridad, relaciones comerciales, económicas que voy a aumentar este año, relaciones culturales que quiero que conozcan a los guatemaltecos la cultura israelí, la cocina israelí también. Así que tenemos un año lleno de actividades y otra actividad que vamos a tener es una visita de la canciller Sandra Jovel a Israel. El primer ministro Netanyahu la invitó a visitar a Israel, una visita oficial de una canciller guatemalteca en Israel. Vamos a tener allá también una ronda de consultas políticas entre las dos cancillerías y siempre estas rondas producen más cooperación. Así que una visita de la canciller y la merece realmente. El primer ministro Netanyahu nos invitó y pidió especialmente que ella venga a Israel, entonces estamos arreglando ahora fechas. Así que vamos a tener, Pastor, un año lleno de actividades positivas para los dos países. Así. El entusiasmo con el que yo recibo esas noticias produce gozo, porque Guatemala tiene una promesa. No sabemos cómo Dios va a obrar, pero lo hará a través de hombres, de personas, y lo hará a través de un pueblo que está explicándonos. El embajador del Estado de Israel se ha interesado en Guatemala en particular para venir a bendecirnos aún más
porque Guatemala ha sido bendecida por Dios siempre. Y más, Señor, te lo rogamos, bendícenos para que la pobreza mengue, para que no haya tanto sufrimiento en la gente, para que haya más de tu bien que anhelas para todos y que Israel participe en ello. Es muy emocionante, desarrollando, creciendo y haciendo mucho bien a empresas, comercios, instituciones y todos los servicios que podamos recibir. Gracias de todo corazón, embajador, por el proyecto que tiene en su corazón. Sé que está en su corazón y lo veo feliz de estar en Guatemala. Gracias. Hay un pueblo que seguramente quisiera escuchar algo de parte suya directamente a ellos, sí, porque lo están viendo felices. Así, quiero aprovechar realmente esta oportunidad para, más que todo, agradecer a todos ustedes. Agradecer al pueblo guatemalteco, agradecer a los cristianos evangélicos por su amor hacia el Estado de Israel, a sus oraciones hacia el Estado de Israel, hacia la ciudad de Jerusalén, la capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. Quisiera agradecer a todos ustedes y quisiera invitar a todos ustedes a visitar a la Tierra Santa, visitar al Estado de Israel. Tenemos un país maravilloso. Visitar a la ciudad de Jerusalén con los lugares santos y lugares importantes para el fe cristiano, judío y musulmán. La ciudad de Jerusalén, la capital del Estado de Israel, a pesar de una minoría aquí que piensa diferente. Así que muchísimas gracias por el apoyo que recibimos en la embajada y en las oraciones y el amor de todos ustedes hacia el Estado de Israel y a mi persona en particular. Muchísimas gracias. Gracias, embajador bendito. Y de esta manera podemos agradecerle al excelentísimo señor embajador del Estado de Israel, licenciado Matanya Cohen, que haya tomado tiempo para venir al canal y que nos haya expuesto lo que estaba en su corazón transmitirnos. El deseo de mi corazón debe ser el suyo. Estoy seguro que todos conocemos la palabra y estoy seguro que con lo que voy a terminar va a bendecir su vida, seguramente como ha bendecido la mía, como usted sabrá. Y permítame darle solamente un recuento. Y dice así el texto sagrado: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Embajador, ese es nuestro corazón como cristianos. Les amamos y les bendecimos y gracias por estar en este programa. Muchísimas gracias, pastor. Fue un honor realmente estar aquí en este programa con todos estos símbolos judíos, con la bandera de Israel, la estrella de David. Muchísimas gracias. Gracias a usted, embajador. Espero verles en un próximo programa, La Hora de Israel. Que Dios los bendiga. Shalom. Gracias por su sintonía. Este programa fue presentado por la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27.
el canal de la esperanza. La hora de Israel.